Greetings. My name is Gabriela Alexandra Rosero Salcedo, a health administration student, currently completing my professional practice 2 course in pastoral. Today, I am presenting my final project, Genospi Intelligent Audit, Innovations and Institutions Control, developed at Genospi SAS, a company dedications to the sale of medications and medical device. This project has implemented to the audit and clearance review area with the hands-on of stringent institutional process through control, monitoring, and continuous improving strategies. A continuación, en la auditoría inteligente Genospi, vamos a identificar la problemática. Durante esta práctica profesional en Genospi, identificamos unas dificultades que están relacionadas con la organización y la localización de tanto facturas como fórmulas médicas. Esto está generando demoras en los procesos administrativos y de facturación. Asimismo, también se identifica que la falta de las herramientas de verificación y control. Estos errores nos han ocasionado reprocesos y también nos han ocasionado errores de validación tanto en el cargue y el descargue en la información del sistema de la DIAN, ya que nos genera unos errores. Estas situaciones también afectan la eficiencia institucional, ya que debido a esto se incrementan los tiempos, se dificulta los seguimientos adecuados y también se dificulta los reprocesos en la institución. Por esta razón se plantea el proyecto piloto, ya que debido a que aquel va a orientar al fortalecimiento de la organización documental, el seguimiento y control y la mejora continua de la institución, tanto en procesos de auditoría y control y procesos administrativos. En este caso también tenemos los objetivos de la intervención. Como objetivo general tenemos el fortalecer los procesos de gestión institucional mediante estrategias de herramientas de monitoreo y seguimiento que contribuyan a la mejora continua. En este caso también tenemos los objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos es la identificación de las necesidades relacionadas con la gestión documental. El segundo objetivo es el desarrollo de las herramientas de control y seguimiento de actividades administrativas. Como tercero tenemos el diseño de las mismas herramientas de control y organización. El cuarto y último es promover las estrategias y la orientación a la mejora continua. Seguimos con la metodología empleada. En este caso, para este proyecto, se utilizó un enfoque tanto analítico como operativo para el fortalecimiento de los procesos administrativos y de documentos en Genospi. En este caso, tenemos que utilizamos 4 metodologías empleadas. En este caso, se hizo primero el diagnóstico. En este diagnóstico, lo que se hizo fue un análisis de los procesos que están actualmente en la auditoría y en la gestión documental. También tenemos el diseño. En este caso, se hizo la planeación de las estrategias y de las herramientas para la organización de la información. Se tiene también la implementación. En esta fase se realizó la aplicación de las tanto de herramientas como de las verificaciones de control y seguimiento. Como última tenemos la evaluación, en donde se hizo el seguimiento de aquellas herramientas y de los resultados que impactó en la eficiencia de los procesos. También seguimos con los resultados. En este caso se obtuvo unos resultados muy positivos en Genospi, debido a que este proyecto fortaleció el área de auditoría y de calidad, debido a que mediante este proyecto se optimizó la validación de los documentos, se evitó y se disminuyó los reprocesos. También se hizo un enfoque en la mejora de los errores del cargue y descargue de la DIAN. De igual manera, esta implementación también contó con las herramientas de verificación y de seguimiento, los cuales contribuyeron efectivamente en el mejoramiento de procesos tanto administrativos como de mejora continua de la institución, creando una eficiencia mayor. En este caso, tenemos unos comprobantes de aquello que son la reducción de tiempos en búsquedas y verificaciones de documentos. En este caso se encontraba en un 50%.
ya que se había mucho desorden y se demoraba mucho en tiempo de búsqueda y localización de las facturas médicas y de las fórmulas médicas y de verificación de documentos. En este caso se llegó a un 100% con la puesta en serie de las herramientas. En este caso, en el fortalecimiento del control y calidad de la información institucional estaba en un 10%, debido a que no había mucho control y mucha calidad de la información, el cual implementando estas herramientas se llegó a un 35%, fortaleciendo el control y la calidad de la información para que así pueda ser entregada adecuadamente por medio de la institución a la plataforma que ellos lo auditan. En este caso, para la mayor eficiencia en los procesos administrativos y de auditoría, estaba en un 30% y se logró subirlo a un 60%, debido a que capacitaciones de la implementación de las herramientas para mejorar esto hizo que los administrativos de la auditoría y de glosas pudieran hacer el proceso con mayor eficacia y podríamos mejorar este porcentaje. En el caso de la mejora de la organización y la trazabilidad de la información, estaba en un 50% debido a que mostraba mucha desorganización y en la localización de la bodega de Amorel. En esto se implementó mucho la herramienta y logró estabilizar y llegar a un 100% de cumplimiento, mejorando una mejor organización y haciendo unos buenos elementos en la institución. Llegamos a unas conclusiones, las cuales mediante el desarrollo del proyecto piloto en la entidad Genospi, fortalecimos mucho el área de la auditoría y del control documental de Genospi. Mediante esas estrategias de validación y de seguimiento de la organización, se implementó la verificación y la optimización de los procesos de facturación. Se redujo reprocesos y mejoró la efectividad operativa de auditoría. También finalmente el proyecto evidenció el control y seguimiento de la institución, aumentando también y fortaleciendo la gestión administrativa y también pudimos hacer la mejora continua de la institución. También tenemos el impacto potencial en el contexto institucional del proyecto. En este caso, el proyecto piloto impactó de manera positiva en Genospi, debido a que al fortalecer los procesos de auditoría y control en documental y el seguimiento, se contribuyó a una eficiencia institucional, debido a que la implementación de las herramientas favoreció la reducción de los tiempos y a la organización también de la validación de la información. Y esto ayuda a facturación y a la gestión documental. También de igual manera el proyecto fortaleció la mejora continua de la institución, promoviendo algo más organizado y más eficiente, orientando a cumplir los estándares de mejora de la institución. En este caso también tenemos las apreciaciones del escenario de prácticas del tutor o supervisor de las prácticas. En este caso, el escenario de prácticas Genospi nos trajo unas fortalezas y nos ayudó a desarrollar las mismas, porque esto nos ayuda a las competencias profesionales, ya que nosotros en esta área éramos completamente nuevos y hicimos algo relacionado con auditoría y glosas, controles de documentos. Esto nos favoreció porque aplicamos los conocimientos vistos a lo largo de nuestra carrera. En este caso, el tutor fue una de las pilares fundamentales, debido a que él nos acompañó en el proceso y también pudo brindarnos orientación y seguimiento a este plan de actividades realizadas, y además fortaleció el aprendizaje profesional y el óptimo entrega del proyecto piloto a la entidad Genospi. Aquí tenemos también unos referentes bibliográficos, los cuales fueron unas bases para ser utilizados como guía. En este caso, no nos olvidemos que fortalecemos procesos y optimizamos resultados y generamos valor institucional. Muchas gracias.